Bienvenidos a este video. Mi nombre es Antonio Morales Castro y el día de hoy vamos a ver el segundo ejemplo de prueba de chi cuadrada. Un centro de salud desea saber si el género del paciente es independiente de sus preferencias de 4 tipos de pastillas para dormir. La respuesta determinará si se deben diseñar diferentes guías de práctica para manejo de pacientes, uno para hombres y otro para mujeres. Realiza la prueba con un nivel de significancia del 5%. Y como observamos aquí, nos están dando el recuadro con lo que vienen siendo los 4 tipos de pastillas y los datos de los pacientes. Como primer paso es identificar lo que viene siendo la hipótesis nula, la hipótesis alternativa e identificar el nivel de significancia. De acuerdo a los procesos que nos están diciendo aquí, el nivel de significancia es del 5% o 0.05. Ahora, de acuerdo al contexto, podemos ver que la hipótesis nula sería el tipo de pastilla para dormir que se consume es independiente del sexo del paciente. Mi hipótesis alternativa sería el tipo de pastillas para dormir que se consume depende del sexo del paciente. En el paso 2 vamos a construir lo que viene siendo la tabla. Para esto, de acuerdo a las hipótesis, estamos viendo que si el sexo o el género tiene que ver con el consumo del tipo de pastillas, así que tendremos mujeres y hombres. Pongo en mis filas mujer, hombre y ponemos los 4 tipos de pastillas. Una vez que ponemos los datos, de acuerdo a los datos que nos dieron desde el principio, sumamos simplemente los totales de las columnas, 20 más 15, 21 más 16, 18 más 20, 14 más 21 y después sumamos en lo que viene siendo de manera fila. De todos modos, como observamos, nos debe dar los totales 145, ya sea de columna o de fila, 145. En el paso 3 calculamos lo que son grados de libertad, donde sabemos que la fórmula sería grado de libertad es igual a R-1 por C-1, donde R es renglón o fila y C es columna. Así que tendríamos, de acuerdo a nuestra tabla, 2 filas y tendríamos 1, 2, 3 y 4 columnas. Recuerda que únicamente se cuentan las filas y las columnas de lo que viene siendo los datos, no de los totales. Y así tendríamos que los grados de libertad serían 3. Ahora, calcular la frecuencia esperada. Como observamos, la frecuencia esperada sería acá agarrar cada uno de los valores, en este caso 20, 21, 18, 14, 15, 16, 20 y 21, donde en este caso la frecuencia esperada es igual al total de la columna por el total de su renglón entre total de columnas. Es decir, para 20, frecuencia esperada de 20 sería multiplicar su total de columna, que sería 35, por su total de frecuencia, que es 73, entre el total de columna, que es 145. Como vemos en los colores. Hacemos lo mismo para 21, su total de columnas 37, su total de fila 73 entre 145. Y así sacamos el de los totales de los datos. En este caso sacamos el de los 8 datos que tenemos. Así podemos observar aquí que tendríamos la frecuencia esperada de 20 sería igual a 17.6206, la frecuencia esperada de 21, como observamos aquí, sería 18.6275 hasta llegar al último valor, que sería la frecuencia esperada de 21 es igual a 17.3793. Ahora, nos vamos al paso 5. El paso 5 es calcular chi cuadrada calculada con esta fórmula, donde la fórmula es FO, que es frecuencia observada, menos mi frecuencia esperada, todo esto elevado al cuadrado entre la frecuencia esperada. Como observamos, ya teníamos estos datos del paso 4. Y simplemente voy a sustituir cada uno, obviamente sigma o la letra de suma. Quiere decir que vamos a sumar todos estos valores, es decir, nos quedaría de la siguiente manera. Chi cuadrada calculada sería igual a 20 menos 17.6206, lo que nos dé la resta elevado al cuadrado entre la misma frecuencia esperada, más 21 menos 18.6275 elevado al cuadrado entre la misma cantidad de frecuencia esperada, y así saco el de todos. De tal manera que tendríamos estos resultados y al final simplemente sumamos. Así tenemos que chi cuadrada calculada es igual a 2.88.
Posteriormente voy a calcular el paso 6, que sería calcular el valor de la tabla, en este caso, con mi grado de libertad que es 3 y mi nivel de significancia de 0.05. Busco grados de libertad en la primera columna, que sería 3, mi nivel de significancia 0.05 y veo la intersección. Y puedo observar que me da 7.8147. Me voy al último paso, en este caso, recordando que la regla tenemos que si chi cuadrada calculada es mayor que el valor de la tabla, se rechaza la hipótesis nula. Si chi cuadrada calculada es menor que el valor de la tabla, se acepta la hipótesis nula. Así que vamos a tener lo siguiente. Para chi cuadrada calculada nos dio 2.88 y en la tabla 7.8147. Así que podemos ver que 2.88 es menor. Así que podemos decir que se acepta la hipótesis nula, donde tendríamos que la hipótesis nula es el tipo de pastillas para dormir que se consumen es independiente del sexo del paciente. Por mi parte es todo, nos vemos en el siguiente video.